Hoy vamos a hacer la más rica torta dulzura de limón. Vas a empezar batiendo 3 huevos, 100 gramos de azúcar y ralladura de medio limón. Hacelo a máxima velocidad hasta que la mezcla aclare y triplique su volumen. Dependiendo de la potencia de la batidora, puede llevar de 5 a 10 minutos o más. Lo importante es llegar al punto letra, que es cuando al levantar un poco de la mezcla, las líneas que se forman en la superficie se mantienen. Llegado a ese punto, vas a agregar tamizando 90 gramos de harina 4 ceros. Es la más refinada que encuentres en tu país, puede ser harina de todo uso. Y media cucharadita de polvo para hornear. Agrégalos en 2 tandas y vas a integrar con movimientos envolventes. Ahora le agregamos 25 gramos de manteca o mantequilla sin sal, derretida y templada. Pero previamente vamos a mezclarla con un poco del batido, así vamos a equiparar densidades. Una vez integradas, volcamos en la mezcla y con movimientos envolventes la incorporamos. Volcas en el molde, este tiene 18 centímetros, pero podés usar también uno de 20 centímetros, previamente enmantecado y enharinado, o podés ponerle papel manteca en el fondo. Llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio. Para el almíbar llevas a fuego medio 60 mililitros de agua y 60 gramos de azúcar y un par de cascaritas de limón, sin la parte blanca. Deja hasta que hierva, removiendo un poco la ollita cada tanto, hasta que veas que el azúcar se disuelve. Apagas el fuego y reservas. Para el relleno de limón vas a volcar en una ollita 15 gramos de maicena y 70 gramos de azúcar. Mezclas y agregas un chorrito de 70 mililitros de agua. Integrás y terminas agregando el resto del agua y 70 mililitros de jugo de limón. Opcional, si quieres darle un colorcito amarillento, puedes ponerle una gotita de colorante comestible amarillo. Llevas a fuego medio y sin dejar de remover, esperas que hierva. Apagas el fuego, volcas en un recipiente y dejas enfriar con papel film en contacto, primero a temperatura ambiente y después en heladera. Una vez tengas todo frío, el almíbar puede estar o no frío, no hay problema. Vas a armar la torta. Primero vas a hacer la crema de limón batiendo 150 gramos de queso crema, 75 mililitros de crema de leche, conocida también como nata para montar, con mínimo el 35% de materia grasa y 3 cucharadas de azúcar. Puedes hacerlo de forma manual o con batidora eléctrica. Una vez tengas picos flexibles, le agregas el relleno de limón previamente batido para que vuelva a quedar cremoso. Es una cucharada colmada la que le vas a integrar. Desmolda y corta el bizcochuelo en 2 y podés armarla directamente en el plato de presentación o, como en mi caso, hacerlo en el mismo molde forrado con papel film. Humedece bien la primera capa, agregale la crema de limón, arriba el relleno de limón y por encima la otra capa. Pincela con el almíbar restante y deja en heladera un par de horas para que humedezca y tomen firmeza los rellenos. Si es toda la noche, mucho mejor. Pero si estás en un apuro y querés hacerla cuanto antes, podés pasar directo a la decoración. La cantidad que voy a hacer es para la decoración que te voy a mostrar. Si la vas a decorar lisa en los costados, lleva menos cantidad, así que ten en cuenta eso. Batí 300 mililitros de crema de leche, 30 gramos de azúcar y media cucharadita de esencia de vainilla hasta tener picos firmes. Otra opción es usar merengue italiano, que le quedaría muy bien. La receta la tienen disponible en el canal. Primero le untamos una capa fina de crema, no es necesario que quede perfectamente lisa porque vamos a cubrir los laterales usando este pico. Es el Cooper 103, pero pueden usar uno parecido. Le vamos a hacer unos voladitos por los costados hasta cubrir todo el lateral. Por arriba también vamos a hacerle una decoración en el borde y terminamos con ralladura de limón. La decoración, como siempre les digo, es al gusto de cada uno. Es la parte más linda para improvisar. Junto con lo que sigue, que es disfrutar de un rico trozo de esta dulzura de limón, y mejor si es acompañado con un cafecito fuerte, es ideal. Déjame un me gusta, si podés tomarte un tiempito comenta y suscríbete para ver más. Te mando un abrazo super sweets y nos vemos en la próxima.